Hoy me toca hablarles un poco sobre Corea. Posiblemente la mayoría de los oyentes e incluso nosotros mismos relacionamos Corea con los coreanitos, esos bailarines maravillosos, con cuerpos fabulosos que todas las mujeres soñamos con ellos. Pero la realidad de Corea es otra y es una realidad desconocida, es una realidad camuflada. Corea existió como imperio hasta 1910 más o menos, que fue invadida por Japón. Durante muchos años estuvo bajo el vasallaje de Japón hasta que Japón se retiró de Corea, y lo que ejerció fue una especie de protectorado sobre Corea. Ese protectorado permitió que el imperio coreano volviera a florecer. Y cuando me hablo de Corea, hablo de toda la península. No es solo Corea del Sur o solo Corea del Norte, hablo de toda la península. Después de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, se repartieron la península entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y a la altura del paralelo 38 quedó dada la división entre Corea del Sur y Corea, manejada además por los capitalistas, y Corea del Norte, que adoptó el régimen comunista. Desde entonces ha habido chinitas van, chinitas vienen, hasta alrededor de 1950, en que hubo digamos, un salto muy grande de parte de Corea del Norte, que invadió a Corea del Sur. Entonces intervino en la guerra Estados Unidos. Es una guerra que no nombran. Existe una medalla para los que combatieron, los gringos que combatieron en Corea. ¿Por qué no la nombran? Porque resulta de que de más de 6 millones de muertos que tuvo esa guerra, el 40% eran norteamericanos. Una guerra que desató Estados Unidos y fue la primera de todas las guerras que fue sin autorización del Congreso. Entonces el tener que darle explicaciones al país de cómo el 40% de los muertos puestos en Corea eran soldados norteamericanos, prefirieron como tratar de echarle tierra al asunto, sin importarles cómo quedaban las familias de esos soldados norteamericanos muertos, ni cómo quedaba Corea del Sur. Pero eso no fue todo. Resulta de que al término de la guerra, que se sentaron a conversar, nunca hubo una firma de acuerdo. Por lo tanto, Corea del Norte y Corea del Sur siguen todavía en guerra. ¿Qué aportes ha dado Corea del Sur? Aparte de una enorme pornografía y de los grandes fumaderos de opio, se ha despegado en el campo de la industria, digamos, digital. Es un enorme fabricante de chips en el Medio Oriente. Ellos trabajan mucho con la fibra óptica, haciendo instrumentos para los hospitales, haciendo instrumentos para las armas. Sí, todo a punta de fibra óptica, vendiéndole a Estados Unidos todo lo que es la instrumentalización que necesitan para los vuelos espaciales, cosas de ese tipo. Pero a la par de que en Corea del Sur se desarrollaba esa enorme tecnología, también se desarrollaba otra cosa, y es la enorme hambruna que padece el pueblo de Corea del Sur. Porque Corea del Sur está dentro de los pueblos más disparejos que hay en el mundo. Los trabajadores apenas ganan para pagar un cuarto y un plato de comida para la familia.
todo eso que nos ponen en los televisores, en las noticias, Corea maravillosa, con esos grandes edificios, y los coreanitos bailando como loquitos y poniéndonos la cabeza loquita a nosotros, todo eso es pura publicidad, porque la realidad es de que es un pueblo que no se le respetan sus derechos laborales, es un pueblo que está pasando necesidades, es un pueblo que no tiene espacios para la agricultura porque los grandes ricos de Corea la han acaparado para construir los grandes edificios y las villas maravillosas, que no es para los coreanos, sino que es para todos los ricos del mundo que quieren vivir en Corea en esa nube rosada. No sé si habrán escuchado ustedes decir, es que no podemos con Corea del Norte. Ellos nos pasan tirando bolsas de basura, las tiran por encima de la cerca y se nos caen a nosotros. Bueno, se hizo una investigación y resultó que las bolsas que tiraban la gente de Corea del Sur, del norte hacia el sur, eran bolsas de comida. Eran bolsas para los vecinos del sur porque estaban pasando unas hambres terribles. Y entonces los vecinitos del norte les tiraban bolsas de basura, pero que no era basura, era comida. Ha sido para Corea del Sur muy angustioso tener que luchar contra Corea del Norte, porque al final de todo, siempre fueron coreanos, siempre han sido coreanos. Ya vemos que mientras Corea del Sur desarrollaba su tecnología, en Corea del Norte se preocupaban en desarrollar la agricultura y se preocupaban en desarrollar además la parte armamentista. Corea del Sur, si acaso, tiene algo de apoyo en lo que es Marina y la Fuerza Aérea. Si los ponen a correr a la parcita, Corea del Norte y Corea del Sur no ha terminado de despegar Corea del Sur cuando ya Corea del Norte está en la meta. Y eso los asusta. Los asusta porque significa que en el momento en que se le meta la locura al presidente de Corea del Norte, Corea del Sur la va a ver muy, pero muy fea. Ahora, viene el escándalo, que desde hace rato viene escándalos dentro del presidente de los distintos presidentes en Corea del Sur, escándalos de corrupción, escándalo de tráfico de influencias, escándalo de lavado de dólares. Todo ese tipo de cosas nefastas que van acompañando a los pequeños países siempre. Pero esta vez no rompieron los cánones porque el presidente surcoreano dijo, voy a imponer la ley marcial porque nos quieren invadir los comunistas. ¿Cómo que los quieren invadir los comunistas? ¿Y dónde están los comunistas? Ahí la gente está pensando como si fueran comunistas. Ah, la gente piensa. Y se dio un autogolpe porque la gente piensa, que es algo que debemos nosotros también pensar, de que hay muchísimos países que manejan una imagen de la gran democracia impuesta por Estados Unidos, pero en realidad es tener miedo a tener que debatir con los que piensan de otra manera. Pero tampoco eso era cierto. Tampoco era porque la gente piensa de que pueden ser comunistas. El Congreso de Surcorea se levantó inmediatamente y le puso un alto y lo obligó a derogar la ley marcial. Pero eso no significó que no hubieran represalias. Y mientras investigaban el fondo de las represalias, lo que salió a relucir fue otro escándalo de corrupción, pero esta vez no de parte del presidente, sino de la esposa del presidente. Entonces, para taparle la torta que había hecho ella, que se estaba difundiendo por todo lado, se dio un autogolpe en Corea del Sur. Y que nos quede a todos como lección de lo que es capaz los estados, digamos, democráticos,
con una democracia impuesta por los Estados Unidos, que en realidad no tiene ninguna democracia. Que se agarran a eso como agarrarse a las costillas de Cristo para que le salve la tanda, pero que en realidad es una gran corrupción, una gran discriminación, una serie de aspectos éticos y morales que no tienen en cuenta, porque el argumentar de que se impone la ley marcial porque mucha gente está pensando en el comunismo, ya es atropellar todos los derechos de expresión y de pensamiento que tienen los seres humanos. Aquí termino. Muchísimas gracias, compañero Villapino.